Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Marta Rodríguez, soy licenciada en Química y magíster en Docencia de la Química. El día de hoy vengo a exponerles acerca de las preguntas de investigación de trabajos empíricos que servirán como orientación para la formulación de mi pregunta de investigación doctoral. Bueno, empezaremos pues por decir y aclarar que la investigación educativa es un proceso sistémico que busca responder preguntas sobre el proceso metodológico, las estrategias, entre otras que tienen que ver exactamente con la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en nuestras aulas. Digamos que bajo este contexto, pues resulta fundamental orientar un enfoque y una metodología definida bajo una pregunta de investigación bien formulada. De este modo, entonces a continuación se presenta el análisis de 5 tesis que se han desarrollado en torno a la investigación educativa, en la investigación en el aula y bajo la argumentación, que son los dos pilares que se tienen para el trabajo doctoral. Antes de empezar con el análisis, debemos recordar que existen unas características como tal en las preguntas de investigación, ya sea de carácter cualitativo o cuantitativo. Una pregunta de carácter cuantitativo pues se va a caracterizar por tener una unidad de análisis, es decir, un grupo seleccionado con el cual se va a trabajar. Una delimitación espaciotemporal, es decir, una ubicación geográfica del grupo humano con el cual se va a trabajar, pero también del tiempo en el cual se va a desarrollar. Va a tener unas variables o un fenómeno de estudio específico y una parte ontológica que hace parte pues de esa realidad, ¿cierto? Que no es única y que pues evidentemente está construida y constituida por grupos humanos que se da bajo una interrelación e intrarrelación. Bueno, por parte de las características de la pregunta de investigación cuantitativa, pues tiene los mismos elementos, sin embargo, cabe resaltar que en él pues existen unas variables que van a ser independientes y dependientes. Bueno, esto lo tenemos bajo las características que nos enmarca Ramos en el 2016 en su artículo. Bueno, para empezar entonces comenzamos diciendo que el primer trabajo de grado se denomina aprendizaje basado en proyectos para favorecer la enseñanza de la química. Entonces la pregunta que orientó este trabajo es ¿qué efecto tiene la metodología aprendizaje basado en problemas como estrategia de enseñanza en la química en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la institución educativa Rutgers Campus? Bueno, ¿qué podemos evidenciar en esta pregunta? Pues efectivamente que es una investigación cuantitativa, ¿cierto? Porque estamos buscando como cuantificar ese efecto, a ver qué tan viable o no es. También es un diseño de investigación descriptiva, ¿cierto? Y específicamente desde la estadística. Y tiene una variable que es independiente, que como bien sabemos, pues es el método de enseñanza que se implemente, bien sea el aprendizaje basado en problemas, que es el que quieren aquí indagar, respecto a una metodología tradicional. Y las variables dependientes, pues va a ser el rendimiento académico y el pensamiento crítico, ¿sí? Bueno, el segundo trabajo que se analiza es la enseñanza de la ciencia, la investigación como estrategia pedagógica, cuya pregunta es: ¿la investigación como estrategia pedagógica fortalece las competencias científicas en estudiantes de grado décimo? La metodología de investigación es cuantitativa, porque quieren ver si realmente existe un mejoramiento en esas competencias científicas. El diseño de la investigación es cuasi experimental. Tiene unas variables que son independientes, como es la investigación como estrategia pedagógica, pero también tiene una variable dependiente que es el fortalecimiento de las competencias científicas. Bueno, el tercer trabajo se denomina aportes de la argumentación en la construcción del pensamiento crítico en el dominio específico de la química.
Entonces, la pregunta que orientó este trabajo es cómo se relaciona la argumentación y el pensamiento crítico en el dominio del conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje de la química. Esta pregunta, como se puede evidenciar, tiene un carácter de investigación mixta, es decir, que vamos a tener tanto, o se desarrolló bajo parámetros tanto cualitativos como cuantitativos, pero tiene un diseño de investigación descriptivo comprensivo. Además, tiene una variable independiente que es las investigaciones argumentativas que el docente formule o plantee para el grupo, pero va a tener una variable dependiente que es el efecto que este debe traer, que sería el pensamiento crítico y la argumentativa. Bueno, seguidamente está el trabajo titulado Desarrollo de habilidades argumentativas a partir de situaciones problemas en el campo de las características y propiedades de los gases. La pregunta que orientó este trabajo es ¿cuál es el desarrollo de la argumentación como habilidad cuando se trabaja situaciones problemas relacionadas con las leyes y las propiedades de los gases? Esta pregunta, cuando nos dicen ese cuál, es de carácter de investigación cualitativa, ¿cierto? Y por tanto su diseño de investigación es descriptivo. Y vamos a tener unas variables independientes que va a ser los problemas de gases que el docente formule, y las variables dependientes van a ser la argumentación. Es decir, que tanto esos problemas realmente promueven la argumentación en los estudiantes. Finalmente tenemos el trabajo titulado Proyectos de aula, una estrategia didáctica hacia el desarrollo de competencias investigativas. La pregunta que orientó este trabajo se denomina ¿cuál es el aporte de la aplicación de los proyectos de aula como una estrategia didáctica para el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio? La metodología de investigación es una investigación cualitativa, bien lo decíamos ahorita, el cual tratan es de describir. Entonces el diseño de investigación en este caso es hermenéutico y la variable va a ser independiente los proyectos de aula y la variable dependiente va a ser el desarrollo de la competencia investigativa en los estudiantes. Bueno, pues a modo de conclusión se puede decir que de acuerdo con Abreu la delimitación de un problema es de manera adecuada resulta fundamental para el desarrollo de cualquier trabajo de grado o de investigación, y más en nuestro caso del trabajo doctoral. También tenemos que tener en cuenta que el problema de investigación que se desee plantear debe ser actual, viable, pertinente y preciso, como lo enmarca Ramos en el 2016. Además, que debe tener, digamos, un desarrollo acorde a el tipo de investigación que se quiera desarrollar, si es un tipo de investigación cualitativo, cuantitativo o mixto. También cabe resaltar que toda pregunta de investigación debe contener una parte ontológica, una delimitación espaciotemporal, unas variables y una población que permita delimitar y dirigir de manera correcta la investigación. Y finalmente, pues cabe resaltar que el planteamiento de la pregunta de investigación con una estructura adecuada permite, digamos, que el enfoque metodológico sea definido de manera correcta, ¿cierto? De una manera crítica, es decir, le permite al docente estar en una constante reflexión de su proceso y a su vez cuestionarse si es viable, si tiene validez esas proposiciones que el investigador como docente investigador son realmente apropiadas. Bueno, no siendo más, dejo los referentes implementados para el desarrollo de esta actividad. Nos vemos en una próxima ocasión y